está nuestro departamento en cuanto a este ámbito, este factor que es algo tan importante. Vamos a hablar de este tema con quien ya está con nosotros acá en estudios, acá en esta mesa redonda para poder conversar. Le quiero dar la cordial bienvenida a Guido Capra, economista. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, muy bien, muy feliz de estar en este programa. Nosotros igual, felices de que podamos conversar acerca de la economía. Hablábamos acerca de la economía nacional de nuestro país, diversos análisis, no sé, datos también que salen, pero ahora nos vamos a enfocar en la economía de nuestro departamento de La Paz. En la actualidad, desde su perspectiva, desde su análisis, 2024, ¿cómo está la economía en La Paz? Para hablar de la economía de La Paz es necesario hablar del comportamiento de las empresas en el tiempo. Si analizamos qué ha pasado con las empresas que tienen como domicilio el departamento de La Paz, podemos ver que no ha habido una gran variación. Es más, comparado con Cochabamba y con Santa Cruz, el departamento que menos variación ha vivido en las últimas, diría ya, 3 décadas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las empresas que existían hace 50, 40, 30 años atrás siguen operando en este departamento. En cambio, en Santa Cruz y Cochabamba sí se ve una dinámica muy fuerte. Uno puede ver que han nacido nuevas empresas en diferentes áreas. Por ejemplo, en Cochabamba, las empresas en lo que es la producción y venta de software, como Hali, tiene un nombre importante, que es una empresa que está exportando software al resto del mundo. En La Paz seguimos teniendo las mismas empresas, algunas empresas que son estatales, otras empresas del sector manufacturero y sobre todo el sector financiero concentra una gran actividad en La Paz. ¿Hay un retraso, un conformismo tal vez? Hay un retraso, hay incluso una caída en el nivel de actividad empresarial. Si analizamos, por ejemplo, las ventas que tenían las empresas de La Paz el año 2015, es decir, hace casi 10 años, y vemos cuál es el comportamiento de las ventas de las mismas empresas, no ha habido cambios, es más, el cambio ha sido hacia abajo. Lo que más preocupa es que en lo que respecta a las utilidades, la utilidad de las empresas que tienen como domicilio La Paz ha caído en un 30 o 40%. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la rentabilidad sobre el capital y sobre los activos ha caído de forma dramática y eso debe preocuparnos porque se observa una caída en el nivel de productividad, en la generación de margen y esa es una mala señal para el mediano y para el largo plazo. Ahora, ¿a qué se debe justamente esta caída o este nivel de empresa que no es el mismo que otros departamentos? Se debe en gran parte al hecho de tener un entorno para hacer negocios que no es el más adecuado, es un entorno en el que se castiga el emprendimiento, hacer empresa es lo más difícil. Hacer empresa es como tener un castigo, tener miles de kilogramos encima del hombro o de la espalda y es difícil moverse. No quiere decir que el paceño no sea emprendedor, el paceño es muy emprendedor. Sí. El cruceño es emprendedor, el cochabambino es emprendedor. Lo que sucede es que la tierra sobre la cual estamos creciendo es una tierra muy poco fértil, es una tierra que no puede darnos el alimento suficiente como para poder desarrollar. Yo lo asimilo mucho con lo que son las plantas.
Una buena semilla no puede crecer en una mala tierra. Se necesita una tierra abonada, una tierra que se la riegue, que tenga las condiciones adecuadas para crecer y florecer. En nuestro país, que es Bolivia, no hay las condiciones para poder hacer empresa y en La Paz obviamente también se da esa situación. Ahora, el departamento de La Paz conlleva tanto la ciudad de La Paz como también la ciudad de El Alto. Conocemos en la ciudad de El Alto que sí hay un movimiento económico, sobre todo por las ferias o la feria de la 16 de julio, que es conocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entre ambas ciudades que conlleva el departamento de La Paz, ¿cómo vemos económicamente? Lo que sucede, ha habido una gran migración campo-ciudad. Cuando uno analiza qué ha pasado con la población en el campo, ve que los grados de secundaria tienen la mitad de la población estudiantil que tenían hace 20 años atrás. Se han construido escuelas, pero son escuelas que no tienen alumnos porque la gente joven migra a los centros urbanos como El Alto o como la ciudad de La Paz. Ahí es donde se concentra la actividad económica y en el campo están básicamente los niños y los ancianos. ¿Qué ha generado esto? Esto ha generado que la productividad en el sector agropecuario del departamento de La Paz ha caído enormemente. Es un departamento que saca la gente joven del campo para que pueda desarrollar actividades en los centros urbanos. Ahora, en los centros urbanos la actividad más importante es el comercio, es decir, comprar barato y vender un poquito más caro. Pero en el campo manufacturero sí ha habido un avance, pero es de difícil medición. De hecho, si uno mide la actividad empresarial, las empresas más grandes y medianas a grandes son las que generan en Bolivia, en Estados Unidos y en el mundo el 70% del Producto Interno Bruto. Entonces, solamente analizando qué es lo que pasa con las empresas más grandes, uno puede tener información acerca de cómo está la situación económica de los departamentos del país o de los países en el mundo. De hecho, a nivel mundial, solamente 8.000 empresas hacen prácticamente el 50% del Producto Interno a nivel mundial. Y en Bolivia también se da esa situación. 60% del Producto Interno Bruto lo generan menos de 200 empresas. Recientemente nada más el Ministerio de Economía indicó que La Paz va a recibir un monto de 3.717 millones de bolivianos, esto para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida. Lo dio recién este informe hace días atrás, conmemorando obviamente este mes, el mes de la ciudad de La Paz. ¿En cuánto beneficiaría este monto a la ciudad? Y si evidentemente tendríamos una buena calidad de vida. Yo pienso que nadie puede planificar la calidad de vida. La calidad de vida la generan los individuos cuando deciden actuar de forma independiente. Cada persona, cada emprendedor tiene su plan de vida, su acción de vida, y mientras se deje a las personas actuar libremente, en su función de vida, en su función empresarial, sí va a haber un desarrollo importante en la calidad de vida de las personas y de la sociedad en sí misma. Es muy soberbio que alguien pueda predecir con algún monto de dinero qué es lo que va a pasar en el futuro. De hecho, para poder financiar algo, se tiene que quitar a alguien esos recursos, porque el dinero no cae de los árboles, no cae del cielo. Los recursos tienen que ser extraídos de algún sector para poder darles o asignar a otro sector. Y eso es lo que Henry Hazlitt menciona como la diferencia entre el buen y el mal economista. El mal economista solamente ve efectos directos. El buen economista ve efectos indirectos. Si bien se va a dar a alguien, a un sector dinero, se le va a quitar a otro sector dinero.
que va a quedar perjudicado. Y tras esta situación del factor económico que vive nuestro país y el Departamento de La Paz, ¿cómo denominaríamos al presidente? Él es economista. ¿Lo veríamos como un mal o un buen economista? Hay dos economistas, como lo decías, y los economistas que ven el corto plazo y los efectos directos y no se dan cuenta que quitando dinero de un grupo y dándole a otro, en realidad no están generando riqueza, porque la riqueza la genera la actividad de las personas en un entorno de libertad económica y derechos de propiedad bien definidos. Es muy difícil generar riqueza cuando no hay derechos de propiedad bien definidos y protegidos y cuando no hay libertad. Entonces, todo aquel gobernante que no garantice la propiedad privada y la libertad de los mercados no es un buen economista. Ahora, ¿cómo vemos el empleo en nuestro Departamento de La Paz, la generación del mismo? El empleo, o sea, cuando uno analiza los indicadores de desempleo son bajos, pero son bajos porque están disfrazados. ¿Qué es una persona desempleada? Es una persona desempleada que no ha desarrollado ningún tipo de actividad la anterior semana o las anteriores semanas. Y de hecho, todo el mundo tiene que generar algún tipo de actividad porque si no está vendiendo, si no está transportando, si no se está moviendo, no come. Entonces es muy difícil que al hacer encuestas una persona diga que no ha hecho absolutamente nada. Entonces hay una tasa de desempleo disfrazada y la forma en la cual nos movemos los paseños es básicamente en la informalidad. ¿Por qué vemos un desempleo disfrazado? ¿Por qué ese término? Porque la gente para poder comer tiene que desarrollar actividades y en la encuesta muy poca gente es la que menciona que ha estado completamente desocupada. Todo el mundo está ocupado en alguna actividad. Ahora, claro, el economista está ocupado en actividades de transporte. Tiene su minibús, tiene su trufi y desarrolla ese tipo de actividad. El médico está de ascensorista. Es decir, la mayoría de la gente está ocupada, pero no está ocupada en actividades en las cuales tiene destrezas desarrolladas. Como su profesión, por ejemplo. Como su profesión, correcto. Los estudiantes que salen de las carreras, de cualquier carrera, salen y se frustran y tienen una depresión, pero no pueden quedarse durmiendo en su cama todo el día porque tienen que colaborar en la generación de ingresos para la familia. De hecho, lo que se observa comparando el periodo prepandemia a la postpandemia, lo que se ve es que han ingresado al mercado mayor cantidad de personas a trabajar, pero tienen un ingreso inferior al promedio del año 2019 a años anteriores. Es decir, la gente está trabajando, las mujeres y los jóvenes están trabajando, pero la familia como un todo tiene un nivel de ingreso que es inferior al que se tenía al periodo de la prepandemia. Para ir terminando la entrevista, Guido, quisiera saber tu punto de vista acerca de esta nueva información o este nuevo anuncio que dio el gobierno en cuanto al descubrimiento de un megacampo de hidrocarburos al norte de La Paz, en Alto Beni. Bueno, suena muy bonito, muy interesante y da como buenas vibras, pero en realidad esto tiene que madurar. Por otro lado, para que se haga efectivo este anuncio, se tienen que hacer mayores pruebas, mayores perforaciones para comprobar si es evidente ese recurso, si ese recurso disponible. Pero por otro lado, para que se pueda llegar a los mercados, ¿de qué te sirve tener las reservas si no llegas a los mercados? Es necesario invertir en gasoductos, en oleoductos o lo que quieran llamar, y en inversiones para poder procesar el producto, y eso no se hace de la noche a la mañana, tampoco se hace sin recursos.
no tenemos los recursos, ¿quién va a poner los recursos? Financiadores de afuera no confían en Bolivia. Y esto toma tiempo, por lo menos 5 años. Es decir, que no es una solución inmediata, entonces es una solución, ojalá, para el mediano plazo. ¿Se adelantaron con el anuncio? Yo creo que políticamente han manejado el anuncio, ¿sí? Como cualquier político. Todos los políticos hacen anuncios para mejorar su perfil. Perfecto. Guido, muchísimas gracias por venir. No, agradecido soy yo. Muchas gracias. Y estuvimos con Guido Capra, economista, hablando acerca de la economía, valga la redundancia, de nuestro departamento de La Paz. Conlleva la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto. Sus opiniones quisiéramos saberlo a través de las redes sociales que están disponibles, por supuesto.